Los invitamos ahora a un nuevo capítulo de nuestro programa Sesión Privada. Invitado de hoy, el senador Manuel Antonio Mata, de la 7ª región del Maule Sur. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal también, no? Un agrado encontrarme contigo, Bernardo. Le voy a hacer una pregunta un poquito personal. Usted es el senador más joven hoy en día. Mira, que no lo escuchen otros, por favor. Efectivamente, yo tengo hoy día 30 o 32 días de Claro. ejercicio, ¿no? Le voy a recordar a la gente que Jimena Rincón, que ocupaba su cargo como senadora por el Maule Sur, renunció para irse al gobierno de la presidenta Bachelet. Hubo una elección complementaria que la ganó usted, y usted asumió recién el 7 de mayo, si no me equivoco. 7 de mayo. O sea, es jovencito. 32 días. El más joven. ¿Ah? Soy el Benjamín del Senado, ¿no? En ejercicio de cargo, no en edad, por favor, ¿no? Porque de mi tiempo, Bernardo, cuando yo fui senador, del 1994 al 2002, Sí. bueno, ¿cuántos quedan? 3 o 4. ¿Ah? 3 o 4, Andrés Saldívar. Yo sí, Sí. Jorge Pizarro llegó después, Hernán Larraín. Se fueron Eduardo Frei, Mariano Ruiz Esquide. Sí, José Ruiz Di Giorgio, Gabriel Valdés, Sí. Jorge Lavandero, ¿Qué diferencia? Edgardo Benninger. ¿Qué diferencia hay entre ese Senado y este? Yo diría que en aquel tiempo había más solemnidad y majestad en el ejercicio del cargo. Ya. ¿Ah? Y eso es bueno, porque hoy se critica que hay demasiada solemnidad aquí en el Senado. Era mucho mayor en el pasado, diría yo, pero había un muy buen ambiente, ¿eh? En general, la amistad cívica se practicaba profundamente entre nosotros. ¿Y hoy no tanto? Yo diría que hoy día están más marcadas las diferencias. ¿Ah? Y ¿Puede yo ser creo a que raíz post-elección de Michelle Bachelet? posiblemente, yo he llegado, digamos, en este particular momento, pero yo recuerdo, digamos, grandes figuras de aquel entonces, ¿no? En la cual teníamos muy buenas relaciones, o sea que teníamos una parte importante, ¿no? Un 25% aproximadamente del Senado lo comprendían los senadores designados, que venían de institutos militares, en fin. Pero aún así yo diría que fue un buen periodo, un buen tiempo, ¿no? Y de grandes entendimientos que hizo posible muchos avances, ¿no? Para el país, en lo político, en lo económico, en lo social. Senador, antes de entrar a los grandes temas políticos que están, de alguna manera, yo diría, hasta conmoviendo al país, peguémonos una pasadita por su región. Noticia de estos días debe ser la importancia de las lluvias que han llegado, porque la 7ª región, donde antes llovía tanto, ya está siendo afectada desde hace bastante tiempo casi por la sequía, por la falta de lluvia, abiertamente, ¿o no? Bueno, no cabe la menor duda, nuestra región es esencialmente una región agrícola, agraria, de cultivos anuales. Tenemos grandes sectores de nuestro territorio en lo que son las áreas de los cordones del secano interior y el secano costero, que son zonas habitualmente de riego eventual. Solo tenemos el riego que viene desde los cielos. Sí. Y el resto es una pequeña franja, ¿no?, del Valle Central que obviamente, digamos, tiene riego permanente. De suerte tal que para nosotros el agua es un elemento básico, que sin ella nosotros no tenemos posibilidades de practicar, digamos, ningún cultivo. Tenemos desde ese punto de vista una carencia todavía, ¿no?, en someter a largos sectores de esa zona al riego permanente. Pero en fin, es un desafío que tenemos por delante. Bienvenidos sean estas lluvias, ¿no? Nos han llegado muy bien. Y entiendo que estamos hoy día, sobre todo en la zona de Maule Sur, que abarca desde el río Maule por el norte, Sí, hasta el río Perquilauquén, que nos separa por el sur de la 8ª región, con superávit de agua. Y nos parece muy bien, ojalá se mantengan, y las grandes reservas de nieve, ¿no?, en la alta cordillera también. Ojalá que duren. Ojalá que duren, sí, y que duren todo un año, ¿no? Sí. Hasta las próximas lluvias que siempre esperamos que sean abundantes, ¿no?, en el invierno del año
2015. Senador, dentro de las rarezas que ocurren en el país, una de ellas es que Parral, que está estrechamente vinculada a Chillán, octava región, pertenece a la séptima región. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo diría que son los caprichos de los mapas, ¿no? Políticos, administrativos. No, claro, toda la zona sur, básicamente la región del Maule, es muy proclive hacia la octava. Por ejemplo, desde Parral tú tienes, ¿no?, que la gente hace sus operaciones de todo tipo, ¿no?, inclusive comerciales, visitas de salud hacia Chillán. Y en la provincia de Cauquenes hay muchos que se desplazan por la ruta de los conquistadores, vía Quirihue, Coelemu, atravesamos el Itata para llegar a Tomé, indudablemente hacia Concepción, Cauquenes. Es decir, es una zona que mira más hacia la octava región que hacia séptima norte, ¿no? Sí. Cuya capital es Talca, que es la capital nuestra, ¿no?, de la región. Pero ahí es donde surgen algunos afanes separatistas, ¿no?, comillas, de Maule Sur frente al centralismo que nosotros denominamos concretamente de Talca, ¿no? ¿De qué manera afecta el centralismo nacional a la región suya? No, yo diría desde muchos puntos de vista. A veces nosotros pasamos a ser un mundo cuasi insignificante, ¿no? Somos una zona agrícola tradicional, diríamos escasamente industrializada para ponernos en un cierto nivel. Vivimos de los cultivos anuales con una precariedad absoluta desde el punto de vista de la fuerza laboral. Son un mundo de temporeros y temporeras de 4, 5, 6 meses de trabajo, ¿no?, para tener después 4, 5, 6 meses de no trabajo, los llamados meses azules. Sí. Estamos viviendo ya en este momento ese tiempo, invierno, primavera o fines de otoño, invierno, principio de primavera. ¿Ahí la gente vive de sus ahorros? Básicamente lo que ha logrado juntar de la época de las cosechas, claro, de fruta, de arroz, remolacha, vinos. Claro, está llegando fuerte el vino a su región. En este momento sí hay grandes viñas nacionales y extranjeras que están comprando grandes extensiones, ¿no?, para hacer instalaciones importantes, ¿no?, en esta materia, sobre todo en las comunas de San Javier, Villa Alegre y Cauquenes. Senador, usted ha mencionado que su zona es claramente productora de productos agrícolas. ¿Qué le parece a usted la intervención de alimentos transgénicos? No me parece. Pero se da en su región. Sí, se da. Y no hay conformidad y aceptación por eso, ¿eh? Al menos. ¿Usted cree que debiera llevarse adelante la ley Monsanto? No, concretamente no. Ya. No, bajo ninguna perspectiva. Yo diría que para nosotros eso constituye una situación de alarma y que el mundo de la pequeña agricultura familiar campesina no lo ve, digamos, como posible su implantación. Voy a volver un poquito atrás, un segundo nomás, a hablar de la elección complementaria que lo llevó usted al Senado. ¿A usted le parece que Jimena Rincón no debió haber renunciado al Senado? Si se le ofrece un cargo de ministro o un Senado, ¿él debiera permanecer hasta que cumpla su periodo? ¿O está bien que acuda a su llamado íntimo o propio, vocacional o como sea, de ir al gobierno de turno? Yo voy a partir diciendo algo que puede ser un lugar común, ¿no? Yo respeto la decisión de ella, pero yo en su caso habría actuado de una manera completamente distinta. Yo creo que los mandatos que uno recibe en el ejercicio de cargos de elección popular deben mantenerse por el periodo por el cual uno fue elegido. Llámese 4, 5, 6 u 8 años. Se establece un verdadero contrato, ¿no?, de trabajo, por decirlo así, entre mandatarios, ¿no?, entre el mandatario más bien, ¿no?, y los mandantes, en este caso los ciudadanos. Yo diría que en general y al margen, ¿no es cierto?, de lo que me merezca a mí en el respeto a la figura política de Jimena, no es bienvenida en la gente estos cambios.
la gente no se siente interpretada. Y aquí no hay cuestiones de carácter personal, sino en el ejercicio del cargo. Lo que más me pidieron, me dijeron, y no vaya a hacer ustedes lo mismo que nos hicieron. Y yo diría que en términos generales la gente no lo comprende ni lo comparte, es lo que uno puede recoger. Y vuelvo a decir que esto está exento de cualquier connotación personal u odiosidad o, en fin, malas referencias. No, yo diría que en la zona nadie se esperó que esto ocurriera, pero en fin, es una opción que ella tomó libremente. Hay muchos de los ciudadanos que me planteaban a mí si esto había sido o había ocurrido porque había una obligación de aceptarle a la Presidenta de la República un cargo de esta naturaleza. Yo le dije, no, mire, esta es una opción completamente libre que toma la Presidenta de la República, por una parte, ¿no? Y en el caso del senador o diputado o senadora, también libremente. Es un acuerdo libremente de voluntades, ¿no? En que yo te ofrezco y tú lo aceptas. Tú también me puedes decir que no. Sí. ¿Ya? Yo te puedo contar, en mi caso, ¿no? A mí el gobierno, y lo digo con mucho orgullo, de la presidenta Bachelet, por la vía de su canciller, Heraldo Muñoz, me ofreció ser embajador de Chile en la OEA. Y yo claramente dándole los agradecimientos por ese... ¿Después de haber sido elegido senador? No. Ya en el momento que estaba a punto de inscribirme como candidato a senador, pero yo opté por el camino básicamente de una elección popular por base, cambié algo cierto como era una embajada tal vez por 4 años en la OEA, por una lucha senatorial completamente incierta, ¿no? Cuando a mí me ofrecen esto el 18 y 19 de marzo de este año, quedaban algo más de 30 días para las elecciones, yo no sabía cuáles iban a ser los resultados, obviamente, ¿no? Uno espera ganar, pero bueno, la ciudadanía a veces dice lo contrario. No, yo creo que en esto tiene que tener uno definiciones de su camino, ¿no? Por dónde quiere ir, por dónde va, y yo claramente me puse frente, ¿no es cierto?, a una lucha senatorial por elección. En el caso de Jimena, claro, es distinto porque ella era senadora de la República y tenía 4 años todavía en el ejercicio, libremente, no había nada que se lo impidiera. Además, bien sabes tú, Bernardo, que los cargos políticos parlamentarios son irrenunciables. Son irrenunciables. Pero sí pueden ser vacantes o declarados vacantes cuando ocurre, digamos, este hecho de que un senador asume el cargo de diputado, ¿no? En el caso de Gobino Piñera, entiendo que 3 o 4 senadores ocurrió exactamente lo mismo. Fue bastante movido en ese sentido. Fue bastante movido. Ahora, el ejercicio de parte nuestra como democracia cristiana nos parece interesante. Nosotros pusimos el cargo a que lo juzgara la ciudadanía quién era el reemplazante. Estamos hablando de senadores y diputados y lo invito a enterar un poquito a algunas de las principales reformas del actual gobierno. Una de ellas es la reforma del sistema electoral, que plantea un aumento a 155 el número de diputados y a 50 el número de senadores. ¿Qué le parece a usted? Mira, en términos generales, el año 1973, Bernardo, teníamos 150 diputados con la última reforma y 50 senadores. Es decir, de una u otra manera estaríamos volviendo a lo que Chile tuvo en 1973, pero con una población que en aquellos años debe haber sido el orden de los 7, 8 millones, 9 como millones. La mitad más o menos. La mitad de los 17 o 18 que somos actualmente. Ahora, evidentemente, claro, la opinión pública en general no es partidaria de aumento de cupos parlamentarios o de cupos parlamentarios que irroguen un mayor gasto fiscal, ¿no? Eso es así. Pero por otra parte, nosotros tenemos que buscar la manera, de acuerdo a todas las fórmulas que se han empleado, de aumentar básicamente los números en diputados y senadores para poder dar de efectivamente, ¿no es cierto?, una mayor presencia y proporcionalidad a las minorías, que hoy día de alguna manera en un sistema binominal no se dan, no se otorgan, de manera tal que es un tema discutible, opinable, pero yo en términos generales por supuesto que estoy
por un apoyo absoluto a las reformas políticas y al fin del sistema binominal. Yo viví el sistema binominal que se me aplicó en contra, ¿no?, por así decirlo, el año pasado, Claro. cuando fui candidato Usted salió a diputado. segundo en la, Claro, el primero, en la elección claro, para diputado y sin embargo quedó fuera. Claro, yo primero 29, yo saqué 27, el tercero 21. Bueno, indudablemente salió el primero con 29 y el segundo con 21%. Claro. Yo con 27 quedé fuera. Pero al margen de eso, no estoy razonando, ¿no?, sobre la base de una reacción por lo que yo viví o sufrí. Yo no creo en ese sistema y debemos llegar a un proporcional corregido, ¿no?, que nos permita dar de verdad expresión mayoritaria o posible a todas las minorías que tenemos en nuestro país. Entremos a un tema que yo presumo que usted conoce bastante bien por razones familiares, que es la reforma educacional. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo va encaminado eso? ¿Cómo ha visto usted el proceso que se ha ido desarrollando de la mano, bueno, desde luego de la presidenta Bachelet y de su ministro de Educación, Nicolás Ezequiel? Mire, yo te diría, todavía no llega la reforma educacional concretamente al Senado. Está hoy día radicada fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Y yo diría, en términos generales, uno está con la reforma. Por supuesto, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de lo que es el término, digamos, del lucro en la actividad y en el quehacer educacional? Y podríamos continuar con una serie de otros aspectos que son los ejes de la reforma. Pero indudablemente nosotros tenemos, y lo digo en este caso como bancada de senadores de la democracia cristiana, opiniones. Tenemos aprehensiones o tenemos algunas figuraciones que queremos hacerlas presentes en el debate, ¿no?, para básicamente apuntar a un mejoramiento, un perfeccionamiento del proyecto de reforma educacional. Se lo hemos dicho de alguna forma, de alguna manera, al propio ministro de Educación. Nosotros no nos vamos a apartar del compromiso programático general de apoyo a la reforma, pero indudablemente lo hemos dicho en más de alguna ocasión, no somos meros buzones o meras correas transmisoras, ¿eh? Queremos también aportar en el debate de acuerdo a nuestros propios contextos, a nuestras propias dinámicas, a nuestras propias historias partidarias, a lo que vamos recogiendo obviamente en las regiones, ¿no?, y en nuestras zonas físicas donde nos toca desarrollar nuestra labor senatorial. Yo diría que hay una serie de temas que están abiertos y en cualquier reforma debe ocurrir exactamente lo mismo. No creemos ¿Qué le parece lo que dijo la exministra de Educación, Mariana Elwin, en el sentido de que la reforma educacional podría devenir o convertirse en el Transantiago de este gobierno? Bueno, yo espero que no se cumpla, ¿eh? No se cumpla esa predicción tan negativa y agorera, ¿no?, respecto a la reforma educacional. Yo creo que ella está evidentemente preocupada como exministra de Educación de una serie de aspectos que yo espero que ella sea escuchada, ¿no?, en las comisiones de educación, tanto la Cámara de Diputados como del Senado. Yo realmente creo lo mismo. Debemos estar muy lejos de una trágica experiencia, ¿no?, de reforma como fue lo que ocurrió con el transporte urbano, ¿no?, del área metropolitana, que todavía lo estamos sufriendo, y han pasado de estos 7 años. Producto, yo diría, de vulgaridad teórica, ¿no?, de un conjunto de iluminados que en la época no hicieron lo que hicieron y que al país le ha resultado bastante duro su aceptación, ¿no?, y de alto costo finalmente arreglar el desaguisado que se produjo. Por eso que este tipo de reformas, a mi juicio, deben irse gradualmente manejando muy bien en el tiempo y deben ser muy previamente discutidas y escuchadas y participadas con todos. Esto no puede ser una carrera de zorros. Otro correligionario suyo, que es el presidente de su partido, Ignacio Walker, dijo: nunca me imaginé que íbamos a transformar el Ministerio de Educación en un gestor inmobiliario. ¿Qué le parece a usted cómo va eso? Estamos preocupados con ese tema, lo hemos conversado en la bancada de senadores, y yo diría que trataría de pedirle a Ignacio, ¿no es cierto?, que hay tiempos y oportunidades para emitir determinados juicios, ¿no?,
que hoy día nosotros en el Senado estamos enfrentando toda una propuesta como bancada de senadores en lo que se refiere al tema de la reforma tributaria, donde estamos en términos generales actuando bastante unitariamente, pero muchos de nosotros nos hemos privado de tener opiniones públicas, justamente para no crear situaciones de desencuentro entre nosotros o entre nosotros y finalmente el resto de los partidos que integran la nueva mayoría, y tratar en términos generales de mantener un grado de lealtad hacia el gobierno. Yo diría que lo que ha señalado Ignacio está reflejando una preocupación de un fuerte sector de la educación, y es lo que vamos recogiendo a través de las distintas regiones del país. Usted me pregunta, entre decirlo o no decirlo, yo todavía no lo habría dicho. Ya habría sido motivo para conversaciones y relaciones fundamentalmente con, ¿no es cierto?, el gobierno, con el ministro de Educación. Ahora, en el caso de él hay que tener presente con todo cariño, ¿no?, que él es el presidente del partido. Sí, pues. Es el presidente del partido y como tal, ¿no es cierto?, es el que debe llamar justamente a las mayores acciones y conductas de prudencia y de moderación en los juicios. Sí. Aun cuando en el contenido, en el fondo, pueden haber situaciones muy razonables que tenemos que conversar con las autoridades. ¿Usted entonces estaría de acuerdo con otra personalidad muy importante de su partido, el expresidente del Senado, Jorge Pizarro, que textualmente dijo: el presidente del partido debe entender, o sea, Ignacio Walker, que cuando él habla debe representar a toda la DC y la democracia cristiana con sus declaraciones no se siente representada? Yo por lo menos dijo no. ¿Usted tampoco se siente representado entonces? Yo matizo con Jorge, ¿eh? Yo diría básicamente, creo que compartiendo las inquietudes que existen en la democracia cristiana respecto a aspectos sustanciales de la reforma educacional, yo llamaría a la prudencia, a la moderación de los juicios dados en la calidad de presidente nacional del partido, ¿no? Yo no quiero negar que existen situaciones de fondo en que hay preocupación, pero yo creo que no era el tiempo y la oportunidad de decirlo en la forma que lo hizo, ¿no?, Ignacio, sobre todo que puede aparecer un tanto